Estamos hablando justamente de esta dictadura chavista y hacías tu comentario respecto de los problemas emergentes que pueden sobrevenir con una sociedad que esperaba otra cosa, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, todo el mundo sabía que lo más probable era que lo de ayer fuera una simulación. Las dictaduras modernas son híbridos cívicos militares que recurren a las elecciones para lograr una legitimidad. Obviamente esas elecciones son absolutamente amañadas, tramposas, fraudulentas, que es lo que ha pasado en el día de ayer. Ahora le toca el turno a la comunidad internacional de no reconocer este resultado electoral, de exigir a Maduro que admita su derrota al régimen chavista y comience un proceso de transición para entregar el mandato a los legítimos y legales ganadores, que es la oposición venezolana. Dicho esto tan rápido y sencillamente, es un proceso muy dificultoso, porque bueno, las dictaduras se niegan a abandonar el poder porque tienen mucho que perder, entre otras cosas, el ser sometido a procesos penales por diversos tipos de delitos que se han cometido. En el caso de Venezuela hay denuncias muy concretas de violaciones masivas a los derechos humanos, de lesa humanidad, que se investigan en la Corte Penal Internacional, y bueno, seguramente hay todo un entramado de corrupción, vínculo con el tráfico de drogas, etcétera, que supongo que sus responsables, bueno, se niegan y van a hacer todo lo posible de no entregar el poder para no tener que someterse a esos procesos judiciales. Y esto, bueno, afecta aún más a un pueblo que increíblemente en los últimos 10, 15 años se ha achicado en casi un 80%. Y supongamos que un país produce en total 100 pesos. Bueno, en estos 12, 14 últimos años, Venezuela y su crisis económica, donde ha sido atravesada por una persistente hiperinflación, produce 20 de aquellos 100. Y esto ha provocado que cerca de 8 millones de venezolanos inmigren de su país en búsqueda de otros horizontes donde poder, bueno, trabajar, comer, llevar una vida medianamente digna. Los argentinos conocemos a muchísimos venezolanos que han llegado a esta latitud, han llegado a la provincia de San Juan, escapando de la dictadura y escapando del hambre y la desesperación. Por eso, bueno, el tema es sumamente delicado y complicado para el país en sí y para la región. Claro, y lo decías bien vos con respecto a que ellos necesitaban la contienda electoral para justificar la continuidad en el manejo de la cosa pública, ¿no? Claro, porque las dictaduras modernas no son como las que conocimos en el siglo XX, los tradicionales golpes de estados, militares, cívico-militar, que tomaban por las armas el poder público y a partir de ahí gobernaban, repudiando las instituciones republicanas. Acá también lo hacen, no existen en Venezuela división de poderes, pero hay un poder judicial que finge como tal, un Congreso de la Nación que finge como tal, y un Ejecutivo que tiene la suma del poder público, y en el caso de Venezuela, con la particularidad que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están muy involucradas en este proceso dictatorial, que tiene ramificaciones muy delicadas, como por ejemplo el narcotráfico. Entonces, bueno, era de esperar que un resultado adverso hiciera que se hiciera lugar a este fraude, ¿no? Ya que está tomando un estado escandaloso a nivel internacional. Por eso es muy importante, insisto, la actitud que van a tener los países, fundamentalmente en Sudamérica, en Latinoamérica. Sería muy bueno un repudio y un pedido de entrega del poder por parte de Lula, de Brasil, por parte de López Obrador y la presidenta que va a asumir dentro de poco, Sheinbaum, en México, de Petro, el presidente de Colombia, que han sido los
los países que durante estos 25 años de chavismo han sido más complacientes con esta dictadura. Nosotros lo tuvimos con los Kirchner, que fueron además socios en mucha trapisonda delictiva. Recordemos a Antonino Wilson y su valija de los $800.000, y el caso de corrupción de los fideicomisos, donde había un negocio con la compraventa de dólares por parte de funcionarios de ambos gobiernos. Esto fue durante la época de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, y bueno, esperemos que Latinoamérica no aplauda este fraude. Seguramente lo va a hacer Cuba, lo va a hacer Nicaragua, que son dos dictaduras también en Latinoamérica, pero sería muy importante que toda la comunidad internacional, la mayoría, la democrática, no solamente repudie, sino que accione para que Maduro entregue el poder. Mientras tanto, ya pasando al plano nacional, Marcelo, en las encuestas crece el rechazo a la gestión Milei, que ya supera el 53%, pero en la rural el presidente buscó ganar tiempo, ¿no es cierto?, y esquivó ponerle fecha al fin de las retenciones, que fue el reclamo central del discurso del presidente de la rural, ¿no? Sí, condicionado a que la situación económica lo permita. Hizo otros anuncios también a fecha determinada, como reducir el impuesto país del 17,5 al 7,5, que era el porcentaje que tenía cuando él asume la presidencia de la Nación el 10 de diciembre del año pasado, para el mes de septiembre, y eliminarlo completamente para fin de año. Genera esa expectativa, esperemos que la pueda cumplir, porque nosotros hemos tenido un proceso económico no muy distinto al que llevó a Venezuela a su colapso, que fue, creer que con un dólar barato y cerrando la economía con el cepo, íbamos a poder, o ese gobierno, el kirchnerista, iba a poder ampliar o permitir el crecimiento de la economía y un mayor consumo de la sociedad para ganar elecciones. Y la verdad, ese modelo, basado en el incremento exponencial del gasto público y un dólar barato, colapsó. La economía se cerró y el sector más dinámico de la producción argentina, que es el campo, y me refiero siempre al campo sojero, del maíz, del trigo, de la carne, no lamentablemente el nuestro, que es de otra escala, y me refiero a la vitivinicultura, con una profunda crisis hace mucho tiempo. Bueno, ese sector agropecuario de la rural ha sido el que ha permitido sostener la economía en el país, y hoy reclama, como lo ha hecho siempre, menor presión tributaria, mayor facilidad para exportar, y eso le va a hacer bien a la Argentina en la medida que uno acomode el modelo de Estado y la perspectiva de producción privada a un país que exporte, a un país que atrae inversiones, y no un país que pretenda perpetuarse en el poder controlando esas variables económicas, como hizo el kirchnerismo, y que terminó colapsando, y que vemos en un grado extremo lo que ha pasado en Venezuela con ese modelo económico. Así que esperemos que el presidente cumpla. Para eso esperemos que no se equivoque en la gestión económica. Muchas veces donde incide más cuestiones ajenas a la economía, como por ejemplo su poca virtud al diálogo, al acuerdo, al respetar las instituciones, cuestiones que tampoco fueron observadas en su oportunidad por el chavismo. Entonces, sabiendo lo que no hay que hacer, esperemos que se hagan las cosas bien, y a fin de año podamos haber superado estas imposiciones tributarias, como el impuesto país, haber bajado las retenciones, y por sobre todo haber salido del cepo cambiario. Hay un tema muy central que tuvo debate en la semana, y ayer mismo Pichetto, el diputado, estaba trabajando con algunos aliados para voltear el decreto de aumento de fondos reservado para la CIDE,
de Santiago Caputo que han trascendido un Caputo que tiene una locación de servicio para manejo impresionante de fondo. ¿Esto cómo se compatibiliza con las maneras digamos, de disponer de recursos que no van a ser, que no se tiene que decir en qué esto va a gastar? Me parece que esto ya es muy grave. Es gravísimo, ¿no? Sí, y vos fíjate que ayer el presidente, y no es la primera vez que se jacta de llevar adelante con consenso social el mayor ajuste de la historia de una economía. Y sin embargo, por un decreto de necesidad de urgencia, incrementa en casi 100 millones de dólares los gastos reservados de la nueva CIDE, que como bien dices vos, está en mano de un asesor del presidente de la Nación que es un monotributista, que tiene un contrato de servicio de la Secretaría General de la Presidencia. Esto significa que el hombre no firma nada, no es responsable de ningún acto de gobierno que él controle o imparta. Y no es solamente la inteligencia lo que estaría manejando Santiago Caputo, sino que maneja diversas áreas donde hay muchas cajas de la Nación, como por ejemplo YPF. Este DNU debe ser derogado por el Congreso de la Nación, porque para hacer esos gastos reservados primero tenés que tener presupuesto, porque no podés incrementar esas partidas como está pasando actualmente sin la existencia de un presupuesto general de recursos y gastos. Y en segundo lugar, tiene que estar constituida la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de espionaje o servicios secretos, porque ya nos ha pasado, en el pasado, valga la redundancia, que ese dinero va destinado para que la CIDE haga espionaje interno. Y nos tenemos que curar en salud de una vez por todas, y no hacer lo mismo que hicieron las gestiones anteriores y que terminó, bueno, la CIDE controlando a la oposición política, tratando de controlar o cooptar a la justicia o a la prensa. Por eso, en el momento que estamos viviendo los argentinos, con una crisis profunda, donde la motosierra pasa por todos lados, donde la licuadora no para de trabajar y hacer los efectos perniciosos que hace sobre el salario, que se dispongan de casi 100 millones de dólares para el espionaje, y que no esté la comisión bicameral para que haga el seguimiento y evite el abuso de poder, que es la corrupción. Bueno, me parece muy grave, así que esperemos que el Congreso se una los números suficientes y proceda a derogar ese DNU y que las cosas se hagan bien, fundamentalmente en un área que a espalda de la sociedad, que son los servicios secretos, donde ahí la política se hace en las catacumbas, no a la vista de la sociedad. Bueno, tenga un nivel de control, tenga un nivel de transparencia que permita cumplir con los objetivos que debe tener una CIDE, evitar que nos vuelvan a poner una bomba y no para hacer espionajes políticos o estén involucrados en el asesinato de un fiscal, como pasó con el caso de Nisman. Claro, y este festival de contratos de asesores y troll, medios de un canal de televisión, creo que por ahí algunos observadores hablan de un procedimiento bastante impúdico, ¿no? Bueno, si hay algo que uno de este gobierno nacional repudia o está muy preocupado, es por el manejo de las redes sociales. Este es un gobierno en este sentido muy moderno, más que confiar en los tradicionales medios de comunicación, a quienes no les pasa, se supone, pauta publicitaria, sí lo está haciendo en las redes sociales. Hoy la sociedad argentina, como pasa a nivel global, está muy vinculada y conectada a las redes sociales, y el control de este mundo virtual da una ventaja en términos político, comunicacional o de Estado, y por ahí se puede filtrar lo que puede ser un nuevo totalitarismo, un nuevo fascismo, donde si Juan, Pedro, María sacan un ex tweet o una publicación en Facebook, en Instagram, que no le gusta el gobierno, bueno, estos hacen una actividad de patrullaje ideológico, de control político de la ciudadanía, y aparecen estos famosos trolls que cuentan por millones en el ámbito nacional al servicio del gobierno actual, y hacen ese trabajo
como por ejemplo veíamos ayer en la televisión de las motos de estos colectivos chavistas que salían a la calle para que la gente no fuera a votar o evitar que la gente fuera a la calle a reclamar por el resultado electoral a favor de la oposición. Entonces en este mundo virtual se va a invertir mucho dinero para ejercer ese control político por parte del gobierno. Me parece que es el costado fascista de este gobierno y me preocupa mucho, en manos de una persona que, creo que lo hemos comentado en alguna entrevista anterior, cada vez se parece más al famoso y no bien recordado personaje de la otra dictadura, la de Fujimori en los 90 en Perú, que era Vladimiro Montesino, un personaje oscuro, gris, que estaba atrás de, bueno, las operaciones políticas más bochornosas de aquel gobierno de Fujimori. No es bueno que esta persona sea un contratado, tendría que ser un funcionario que tenga responsabilidad política e institucional por sus actos, y me parece muy preocupante que tenga el nivel de poder y de incidencia sobre diversas cajas y sobre diversas materias para ser utilizada a fines que no son el bien común de la sociedad. Claro, y estaba pensando también, revisando alguna noticia del día de ayer, donde el Central tuvo que vender 92 millones de reservas, y bueno, y se genera una polémica sobre el uso de encajes, y además creo que los encajes, que son alrededor de 734 millones negativos, pero aunque el Central lo niega, esta es la noticia que aflora de los economistas, ¿no? Así que, y a su vez, Caputo, el ministro de Economía, no fue atendido muy bien, tanto por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario, reclamando, pidiendo, solicitando fondos frescos. Creo que esos dólares no van a llegar, ¿no? Bueno, el fondo ha planteado al gobierno nacional una devaluación, poniéndole fin al tema de el impuesto país y lo que se conoce como el dólar blend, que es el dólar de exportación, donde a un exportador se le entrega el 80% de su venta al valor del dólar oficial y el 20% al contado por liquidación, que es una forma sutil de evaluar la cotización oficial del dólar. Hace un tiempo atrás, no hace mucho, el viceministro de Economía, Cotani, renunció a su cargo. Algunos pensaban que por su cercanía con Domingo Cavallo y el maltrato que Milei somete a economistas amigos, afines a la ideología del gobierno, como el caso de Cavallo, habría renunciado. Pero él publica una nota en el diario La Nación donde expresa que su retiro no fue por el maltrato a Cavallo, su amigo, sino porque las decisiones de política económica que se están tomando no son las que él considera adecuadas. Y esto de la brecha cambiaria que se ha ampliado y que llevaba al gobierno indefectiblemente una devaluación, está siendo controlada con una actividad más propia de los traders, de las mesas de dinero, que una política económica consistente en el tiempo. Esto de comprar dólares y después venderlos en el contado con liquidación para, con la diferencia, retirar peso en el mercado y tratar de evitar que la brecha cambiaria aumente. Esto se ha conseguido, no se ha incrementado la brecha cambiaria entre el oficial y el dólar blue, que están entre el 40% promedio de diferencia, que es muchísimo, pero ha provocado que el gobierno nacional, el Banco Central más precisamente, ya no compre dólares para reserva, con lo cual los acreedores del país comienzan a ver la cosa con desconfianza, porque si no hay reserva no hay posibilidad de pagos a los acreedores, y esto, bueno, tiene una explicación. El gobierno trata de mantener por sobre todas las cosas la baja de la inflación, que bueno, también está provocando una
profunda recesión que se siente en diversos ámbitos de la economía y que está generando una cuestión social preocupante. Entonces, en esta tensión de mantener la baja de la inflación, se desvisten otros santos, como el no tener reserva y el riesgo a que, bueno, la brecha cambiaria se extienda y se vea forzado el gobierno a devaluar, con lo cual se va a retomar otra vez la escalada inflacionaria. Por eso, ante esta circunstancia, yo soy de los convencidos que la solución a este momento tan delicado es la política en el buen sentido de la palabra, lograr los mayores consensos posibles para ir alcanzando la normalización de la macroeconomía. Fundamentalmente, salir del cepo cambiario, bajar la presión tributaria, eliminando el impuesto país por sobre todas las cosas y, volviendo a ser atractivo la Argentina para la inversión y la exportación, para lo cual necesita un dólar competitivo. Y esto es lo que ayer la gente de la rural le había dicho al presidente. El dólar se ha atrasado, no es competitivo, por eso hay poca liquidación de divisas, por eso al gobierno le cuesta o está perdiendo de a poco las reservas que, bueno, son negativas, y lo que se entiende que está vendiendo son los encajes, que son los ahorros de las personas que tienen plata en el banco. Claro, y acá me está escribiendo la gente, Marcelo, de que en el supermercado los precios van en pleno ascenso, y eso tiene que ver con una entrevista o con una convocatoria que hizo Caputo a los principales supermercadistas, y creo que por ahí se les va a escapar otra cosa que, mira, hasta Julio Bárbaro pone acento en esto de que no van a poder salir de esta lógica porque están haciendo lo mismo que pasó en el gobierno anterior. Bueno, a ver, Julio Bárbaro. Vos decís que alguien. El tema es que el gobierno está logrando una baja de la inflación. Seguramente la inflación de julio va a ser menor a la de junio. El tema que también hay que decirlo, que el gobierno ha decidido postergar la actualización de las tarifas. Esas sí inciden mucho en la economía familiar. Estamos hablando de luz, gas, agua, combustibles. Y lo viene postergando ya desde hace varios meses, con lo cual, bueno, esto provoca una acumulación, ¿no? Después, claro, cuando se sinceren los precios de la inflación, como pasa con un dólar atrasado. Por eso digo, en 7 u 8 meses es imposible que un gobierno resuelva problemas económicos profundos y de vieja data como que la que tiene Argentina, que son gravísimos. Vos desactivás una bomba y probablemente se empiecen a encender otras 3 bombas más. Para poder lograr desactivar todas las bombas y en un tiempo razonable salir de este desquicio económico que heredó el presidente de la Nación, necesita cuestiones que, bueno, ahí viene el tema de la capacidad de en términos políticos de cambiar el temporal y hacer acuerdos mínimos con sectores políticos que no queremos volver atrás. Está claro que esto es imposible con una Cristina Fernández de Kirchner o con un justicialismo que apuesta al fracaso total, al helicóptero. Si no, mirá lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde se está anunciando tal vez la mayor inversión privada de la historia del país, público-privada, porque se ve inversión de YPF que en parte es pública, con Petronas, la petrolera de Malasia. Que sería una planta de licuefacción que permitiría sacar el gas licuado de Vaca Muerta. Se habla de una inversión no menor a los 30.000 millones de dólares y que, bueno, probablemente no se instale en Bahía Blanca, sino en Puerto Colorado, en Río Negro, porque el gobierno de Axel Kicillof es un gobierno dogmático y no quiere adherirse al RIGI. Cuando ellos mismos, cuando fueron gobierno, hicieron cosas iguales o peores al RIGI. Me refiero, qué sé yo, al acuerdo secreto con Chevron para también explotar Vaca Muerta. Me refiero al acuerdo tributario que Cristina Fernández de Kirchner firmó con Peter Munk de Barrigol para Pascualama, donde Argentina cedía soberanía tributaria porque la mayor cantidad de reserva de oro estaba en Chile y no en Argentina. Es decir, un Kicillof que se ganó
señaló por no querer leer la letra fina o chica, y esto soy muy generoso con él, cuando estatizó YPF o el acuerdo con el Club de París. Es decir, lo de Kicillof no se explica más que por un dogmatismo ideológico que va a hacer que, bueno, Bahía Blanca y el sur de la provincia de Buenos Aires pierda tal vez la mayor inversión público-privada de la historia del país. Entonces, el presidente sí tiene otros sectores opositores dispuestos a colaborar para salir de esta emergencia. Esperemos que entre la tensión que él tiene de mantener el apoyo de la opinión pública insultando, degradando, no solamente las personas, sino también las instituciones, vaya hacia un modelo de gestión que permita conversar, discutir y para ir resolviendo los problemas económicos. Acá también la sociedad tiene que acompañar. Ningún país puede pretender que va a vivir eternamente con grietas o generando disputa como la que uno pueden ver en lo que ha pasado en Argentina en los últimos tiempos. Lo que sí tenemos que exigir a los argentinos es, bueno, es justicia, y los que robaron que se hagan responsables frente a la justicia. Por eso la justicia tiene que ser creíble. Y acá engarzamos con otro tema, no al hijo. Si no, esto no se va a resolver. Claro, Es instituciones con medidas económicas sensatas, razonables y una justicia independiente. Mirá, vos sabés, Marcelo, que me quedo con esto que decís, menos troll y más diálogo y más consenso. Eso sería, digamos, la mejor indicación para el presidente Milei, ¿no? Totalmente. Si no salimos de la lógica que hoy en política lo que importa es asegurarte una primera minoría o una mayoría de seguidores sobre la base de denostar, maltratar al que no piensa como vos, bueno, el ideal de la política como el ejercicio de una actividad para alcanzar el bien común no se va a hacer. Entonces, bueno, esto es lo que hay que poner sobre la mesa para poder resolver los problemas de los argentinos. Escuchaba que alguien ahí decía también el tema del juego. Bueno, también tiene que haber así como una reparación de la justicia, poniendo gente honorable en la corte, no al hijo. Hay que resolver el tema del financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos. Si el juego va a ser el principal financiador de la política, entonces no vamos a salir de esta crisis. Claro que sí. Marcelo Arancibia, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias a vos. Gracias. Nosotros nos retiramos. Vamos a volver mañana a las 8 con una nueva edición de la